Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 2, que se hace llamar, bueno, antes de continuar, decir que es el tema número 2 en su parte número 1. Es un tema muy extenso, y bueno, tiene mucha información cada uno de los puntos que vamos a tocar. Aquí tratamos de hacer el resumen con la intención de que de alguna otra manera quede lo más claro posible. Aunque si a ustedes les interesa alguno de los puntos que aquí se tocan, con toda confianza, les podemos hacer llegar mucha más información. Esto no solamente para esta materia, sino pues prácticamente para todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a establecer el primer elemento y por ahí creo que se me fue el nombre del tema. Efectivamente, se me fue el nombre del tema. Y el nombre del tema es la teoría de los sistemas. Una vez que encontramos el tema que se nos había ahí ocultado, en la clase pasada nosotros decíamos que la administración de recursos humanos es una área de enlace y al ser una área de enlace, pues prácticamente todas las áreas, todos los departamentos la requieren de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Lo cierto es que es una área que debe ser muy dinámica, es un área que debe tener un flujo de información tanto para compartir a los departamentos como para que los departamentos le compartan a ella, y esto requiere la construcción de un sistema bien elaborado, bien desarrollado y que responda a las necesidades siempre crecientes, de la empresa. O en su defecto, habrá momentos y situaciones en que la empresa tenga que disminuir su número de empleados, y aquí también tendría que funcionar de la misma manera. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hablar mucho de la teoría de los sistemas o los sistemas aplicados a la administración de recursos humanos, porque de alguna o de otra manera, si queremos crear un departamento muy eficiente, muy efectivo, siempre requeriremos eh, recargarnos de alguna otra manera en los sistemas y su teoría, ¿no? Y cómo es que se diversifican, porque esto también es importante porque tiene que ver con la comunicación. Y entonces dejamos a un lado la introducción y podríamos decir que se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general, desde una perspectiva interdisciplinaria. Ya en este punto nosotros sabemos, ustedes en este cuatrimestre, en anteriores materias, hemos tocado este tema, pero también hemos ido ajustando el conocimiento que tenemos de este concepto, y también vamos agregándole más elementos que nos permiten crear como una radiografía más clara de lo que es la teoría general de los sistemas, donde muchas herramientas se van a hacer partícipes para que nosotros tengamos un sistema justo a la medida de las condiciones presentes y futuras de la empresa, o en su defecto del emprendimiento, o en su defecto de la organización, o en su defecto del departamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte importante es que decir que su aspiración es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas. Esto implica que de cualquier entidad claramente definida cuyas partes presentan interrelaciones e interdependencias y cuya suma es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Nosotros necesitamos a los recursos humanos desde cualquier otra perspectiva departamental para el pago de la nómina. Eso es un elemento básico, ¿no? Y ahí tenemos una eh, interrelación. Y luego, normalmente, no sé, deben ser 6 días por proceso de nómina,
6 días después tenemos una interdependencia porque requerimos que recursos humanos disperse el dinero en las diferentes cuentas de los trabajadores para que ya sea el día 15 o ya sea el día 30 o 31, reciban en su banca de confianza la cantidad que corresponde a su salario bajo la perspectiva de pues, los impuestos, los descuentos o los premios y los estímulos. Entonces ahí nosotros entendemos esta parte de la interrelación y de la interdependencia. El departamento siempre va a trabajar bajo esta dinámica, ¿no? Habrá momentos en que hay una interrelación directa y habrá momentos en que hay una interdependencia directa, ¿no? Y por lo tanto, esa es esa es la importancia de la administración de recursos humanos basada en un fundamento de teoría de sistemas. Espero que me puedan entender, ya como es una materia de cuatrimestre avanzado, ya tenemos que utilizar muchos conceptos que ya deberían de ser claros desde cuatrimestres anteriores, ¿no? Y repito, si tienen alguna duda, con mucho gusto la ampliamos o la solucionamos en la clase. Ya entendiendo este pequeño elemento introductorio de lo que son los sistemas, pasaríamos a la definición propia de sistemas, ¿no? Una definición ya de 2024, una definición bien estructurada, eh, este, bien conformada por los elementos que forzosamente necesitamos. Y hoy en día, en 2024, un sistema es una red o un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una organización. Por supuesto, ¿no? Eh, tenemos una red y esa red es un esquema. Y dentro de la red y el esquema tenemos un proceso que corre en esta red y en este esquema con la cual nosotros cumplimos una parte de los objetivos de la empresa, ¿no? Que sea la contratación, que sea la inducción, que sea la capacitación, que sea la evaluación del personal, que sea el pago de la nómina, ¿no? Que sea el clima organizacional. O sea, todos esos elementos, si bien no forman parte de los objetivos de las ganancias o de los crecimientos en términos exponenciales de clientes, sí repercute directamente y en un porcentaje muy alto en que se cumplen, ¿no? Entonces, por eso es su importancia. Por lo tanto, el sistema apunta a que los recursos de la organización en cuestión sean administrados de forma total y absolutamente eficiente. Eso no lo podemos olvidar. En teoría, porque recordemos que aquí manejamos elementos teóricos, el Departamento de Recursos Humanos tendría que ser altamente eficientes. Y aquí yo les tendría que hacer algunas preguntas, ¿no? Los presentes 9 meses, 9 meses y medio del año, ¿alguna vez su nómina les ha llegado mal? Y aquí tendrían que responderme, ¿no? Si es así, entonces no estamos hablando de niveles eficientes de administración de recursos humanos. Lo más seguro es que ustedes digan, no, profesor, me ha llegado bien mi nómina. Y entonces ahí estaríamos hablando de eficiencias pues muy altas, porque ya dependiendo del número de trabajadores, pues la nómina se complica. Hablamos de la nómina por ser un elemento que pues todos conocemos, porque todos o en la mayoría hemos trabajado y hemos recibido nuestro pago, ¿no? Y ahí podemos identificar si las cosas están funcionando bien o están funcionando mal en la administración de recursos humanos, ¿no? Como un elemento genérico, aunque hay muchas otras actividades donde la administración de recursos humanos tiene que ser muy, muy, muy eficiente. Y en ese sentido, nosotros partiríamos del primer elemento que podríamos considerar, que es forzosamente la clasificación de los sistemas. Y en función de la clasificación de los sistemas, nosotros tendríamos que hacer una aclaración previa. Habrá algunas clasificaciones de los sistemas que no se adapten a la administración de recursos humanos.
en este momento, pero eso no quiere decir que en el futuro lejano o cercano sí se puedan aplicar. Por lo tanto, la obligación de enseñanza es verlos todos para que en el futuro podamos introducirlos a el esquema sistemático de eficiencia del personal. ¿No? Entonces, una vez hecha esta aclaración, sí podemos decir que los sistemas, en el primer sistema, tenemos aquellos que se consideran abstractos. Y dentro de los sistemas abstractos, hablamos de hablamos de construcción de sistemas en base a elementos filosóficos, a elementos numéricos o a elementos que tienen que ver con los idiomas, ¿no? El último es como pues si vas con los vecinos del norte, con los estadounidenses, seguramente pues el sistema va a tener que correr en inglés, ¿no? Y si vamos a Brasil, pues tendrá que ser en portugués, ¿no? Y así nos vamos a ir en cada uno de los países. Pero cuando hablamos de un sistema abstracto es que hablamos de doctrinas filosóficas, doctrinas de pensamiento. Y esas doctrinas de pensamiento normalmente se producen en la filosofía de trabajo de la empresa, en la visión y visión que la empresa tiene y sobre todo cómo es que esa visión y visión se va a plasmar en cada uno de los trabajadores. Entonces, la administración en general tendrá que construir un sistema basado en la responsabilidad, basado en el compañerismo, basado en la solidaridad y aunque resulte difícil, se podría construir un sistema de esta manera. Por eso les decimos que es una doctrina filosófica, es abstracta, ¿no? Porque finalmente tendríamos que sentarnos a platicar con los dueños de la empresa y decir cómo quieren que se construya este sistema y en particular el sistema de los recursos humanos, ¿no? Después tendríamos en el número dos los sistemas concretos y dentro de los sistemas concretos, obviamente es un sistema totalmente opuesto al anterior, ya que este sistema administrativo consta de máquinas, equipos o cualquier componente tangible que son diferentes, pero se pueden mezclar, ¿no? Cuando nosotros decidimos establecer una empresa, vamos a tener que llegarnos de maquinaria, equipo o cualquier componente tangible. Y en ese adquisición de maquinaria y equipo están todos los departamentos y todos los puestos. Y cada uno de los puestos requerirá de tener un conjunto de equipos y componentes que le permitan la facilidad de su actividad. Y por lo tanto, sí podemos mezclar un sistema abstracto con un sistema concreto y en teoría lo deberíamos de hacer de manera natural. Después tendríamos los sistemas operacionales, donde tienen el objetivo de generar reportes, además de llevar a cabo el procedimiento de la información, la cual suele ser reiterativa, ¿no? O sea, cuando hablamos de los sistemas operacionales, hablamos de todos los reportes que se emanan de la empresa y que de alguna otra manera se archivan y que en algunos casos se evalúan, se revisan, se cotejan, se contrastan para determinar una correlación, para establecer un vínculo o para establecer una diferencia. Y estos reportes le dan sentido a muchas de las actividades de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pues muchos puestos solamente su actividad es presentar reportes, ¿no? Y repito, reportes que en algunos casos pues solamente se archivan. Pero es importante en algunos casos que esos reportes existan para poderlos, les digo, revisar, cotejar, analizar, contrastar o cualquier elemento de análisis que nosotros tengamos a bien aplicarles con la intención de poder solucionar una problemática y al mismo tiempo pues tomar una buena decisión. ¿No? Entonces aquí, fíjense, podemos hacer un sistema abstracto, podemos hacer un sistema concreto y debemos aplicar a sistemas abstractos y concretos sistemas operacionales.
Y entonces ahí ya la cosa se va poniendo un poquito más intensa, ¿no? Porque ya tenemos que ir cuadrando como muchas circunstancias. Luego tendríamos los sistemas directivos, ¿no? Donde los datos que administran no pasan por un proceso de selección ni son modificados de ninguna forma. ¿Qué quiere decir? Que normalmente a los niveles gerenciales les llegan una gran cantidad de datos y en teoría su trabajo sería analizarlos y archivarlos con la intención de, en el momento que se requiera, poder desarrollar la toma de decisiones. Entonces, por eso decimos que los sistemas directivos tienden a tener flujos de información muy grandes, flujos de información que son altamente voluminosos en su cantidad, pero que algunos pues sean los mismos, ¿no? El reporte de ventas de septiembre pues va a ser muy similar al reporte de ventas de octubre, ¿no? Y seguramente habrá una diferencia sustancial en términos de unidades contra el de diciembre, pero en general seguirá siendo un reporte de ventas, ¿no? Ya después, los niveles gerenciales o los niveles directivos utilizarán esa información con la intención de tener la posibilidad de utilizarlo en alguna consulta, algún análisis o alguna comparativa entre el producto o servicio que nosotros ofrecemos y el que ofrece la competencia, ¿no? Obviamente, dentro de los directivos de la empresa están, pues, el director de recursos humanos. Luego vienen los sistemas informativos y dentro de los sistemas informativos, nosotros vamos a tener que dentro de este tipo es importante aquellos que nos permiten tener un flujo de datos fidedignos, ¿no? Datos 100% reales, datos que se han tomado con la seriedad total y que estos datos que se nos presentan nos permiten como empresa o como departamento la toma de decisiones respecto de una problemática que se está presentando. Por lo tanto, sí es importante que nosotros tengamos un buen sistema de información, ¿no? O que tenga un volumen correcto de elementos de comunicación y que pues de alguna otra manera se encarga de los procedimientos de datos y de la producción de los reportes, ¿no? Repito, sí tenemos un superávit de reportes, ¿no? Eso es en general muy común en todas las empresas, que tengamos reportes para todo, ¿no? O sea, todo, para todo el reporte. Pero en general esos reportes se hacen solamente como sistemas de control, ¿no? Y raramente pues los tomamos. Pero sí, dentro de todos estos reportes que nosotros elaboramos, sí habrá algunos que tú digas, los requiero, los necesito y son importantes, ¿no? Y entonces vamos complicándonos los elementos que van dentro de un sistema. Dejamos algunas de las clasificaciones de los sistemas y pasamos al punto de los límites de los sistemas. Y dentro de los límites de los sistemas, nosotros vamos a considerar los siguientes elementos, ¿no? Cualquier sistema que se va a implementar, cualquier ajuste a los sistemas que se va a hacer, cualquier actualización que se va a hacer o cualquier evaluación que se va a hacer a un sistema administrativo o de un departamento, pues nos va a costar pues su implementación y su mantenimiento. Recordemos que los sistemas normalmente tienen una vida útil, así en términos eficientes, de entre 5 y 7 años, pero después de ese periodo, nosotros tendríamos que revisar qué tantas actualizaciones le tenemos que hacer, qué tantas modificaciones le tenemos que hacer, y en general no, y en general lo hacen personas externas a la empresa, porque bueno, el ritmo de trabajo que hoy se tiene en las empresas es muy alto y difícilmente cualquier departamento lo podría evaluar. Y en términos generales, utilizaríamos la frase de no puede ser el juez y la parte acusadora, ¿no? Porque entonces normalmente terminas por no evaluarlo de la manera objetiva, ¿no? Y obviamente va a haber un costo inicial y
a partir del, repito, cuarto o quinto año, tendría que haber una actualización y un mantenimiento. Independientemente de los mantenimientos y actualizaciones que les damos a los equipos con que creamos los sistemas. Y eso implica un costo elevado, ¿no? Pero son costos o gastos que se tienen que hacer que no se pueden evitar, ¿no? O sea, tú no puedes decir no voy a pagar la luz. No, 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 no es imposible en una empresa, ¿no? O no voy a pagar la nómina, es imposible. Lo mismo sucede con las actualizaciones y evaluaciones de los sistemas, ¿no? Ya sean informáticos, ya sean operacionales, ya sean administrativos o del tipo que sea, se tiene que gastar por su implementación y se tiene que gastar por su mantenimiento, ¿no? Y por ello es que las empresas siempre se preocupan por cuidar, pues, los dineros, ¿no? Una vez que se instala, han pasado 7 años y se va a instalar un nuevo sistema, una nueva forma de trabajo, incluyendo los sistemas computacionales, ¿no? O el software operacional. Tenemos que hacer el proceso de capacitación del personal. Normalmente el externo capacita a un grupo de personas y esas personas, que normalmente son las de recursos humanos, si no es algo muy, muy específico, normalmente ellos nos van a hacer el proceso de capacitación. Si es algo muy específico en términos de software, pues sí, ahí tendrá que ser algún especialista que nos ayude a poder, pues, actualizarnos y capacitarnos. Y en ese sentido, vamos a tener una curva de aprendizaje. Y bueno, si tenemos un equipo de trabajo ya con cierto nivel de experiencia, pues la curva será más reducida. Si tenemos un equipo de trabajo muy novato, la curva de aprendizaje pues tendrá que ser un poco más extensa, ¿no? Y dentro de ese proceso de capacitación, forzosamente cualquier departamento, incluido los recursos humanos, tendrá una resistencia al cambio. Yo no quiero aprender, yo con lo que sé se puede hacer bien, no necesita un ajuste el sistema, no lo voy a hacer, voy a trabajar como siempre lo he hecho porque siempre me ha dado resultados. Esto es normal en cualquier puesto cuando nosotros pedimos que se haga una modificación respecto de lo que veníamos haciendo. Y sobre todo, si ya tenemos muchos años haciendo lo mismo y sobre todo si lo hacemos bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que, una vez que nosotros queremos hacer una actualización de los sistemas, habría que saber que vamos a tener cierto nivel de resistencia, ¿no? Por lo tanto, ahí eso lo debe de considerar y aquí sí, específicamente los recursos humanos. Después vamos a tener la flexibilidad y la personalización, ¿no? Donde vamos a tener que hacer ciertos niveles de adaptabilidad, donde no todos los sistemas administrativos son fácilmente adaptables a las necesidades específicas de la organización, ¿no? Por eso les decía, por eso es costoso, porque estamos haciendo un sistema a la medida de las circunstancias y situaciones que la empresa tiene y que va a tener durante los siguientes 5 o 7 años que se va a desarrollar. Y también habrá límites de configuración, porque algunos sistemas tienen las opciones limitadas de personalización, lo que no puede satisfacer a todas las necesidades de los negocios. Este punto se refiere exclusivamente a la parte del software, ¿no? Que nosotros a lo mejor utilicemos para hacer nuestros reportes o para enviar nuestra información o para la toma de las decisiones. Otro elemento que es importante es la seguridad y la privacidad, ¿no? Dentro de la seguridad habrá los elementos de vulnerabilidad, ¿no? Donde los datos que maneja la empresa no se comprometan, no los pueda tomar cualquiera y que esos datos, pues, estén a resguardo de los niveles gerenciales más altos. Y luego de la privacidad vendrá la protección de los datos, ¿no? Sobre todo en aquellas empresas que manejan información en términos de dinero, en términos de metales preciosos, en términos de cuentas bancarias. Aquí, pues la producción de datos también tendrá que tener ciertos elementos de seguridad, que son bien importantes y bien necesarios para que las personas que nos contratan nuestros servicios no sientan que están vulnerables sus datos, ¿no?
Luego vendría lo que es la confiabilidad y disponibilidad. Y dentro de esos elementos vendría el tiempo de inactividad, donde los fallos del sistema o el mantenimiento programado pueden causar tiempos de inactividad que afecten las operaciones de la organización, ¿no? Sobre todo hoy que tenemos empresas muy automatizadas, sí deberíamos estar conscientes de que en algún punto la maquinaria podría fallar y por lo tanto eso podría retrasar las operaciones de los productos o de las partes que realizamos, ¿no? Y eso obviamente la Administración de Recursos Humanos lo debe tener en cuenta. Y también como parte de todo lo humano o todo lo fabricado por humanos, vamos a tener errores del sistema, ¿no? Elementos que no se consideraron, elementos de fallo y que pues se tienen que corregir y se tienen que ajustar. Esto pasa tanto en los sistemas administrativos de las personas como en los sistemas administrativos del software. Y eso sería todo por mi parte. Como se dan cuenta, sí es importante la administración de recursos humanos, sí, sí es importante que la consideremos dentro de los sistemas administrativos de la empresa, sí, sí es importante que encontremos cuáles son las limitantes de los sistemas, sí, porque todos estos elementos se conjugan para tener una organización lo suficientemente eficiente o lo suficientemente vulnerable para no crecer. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención, esperando sea de su interés y cualquier duda, bueno, pues estaremos resolviéndolo en la clase Zoom. Muchas gracias y hasta luego.